Panamá tuvo una dictadura militar por 21 años, desde que se dio el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias Madrid el 11 de octubre de 1968, liderada por los coroneles Boris Martínez, José Ramos Bustamante y el general Omar Torrijos Herrera. Sin embargo, en comparación con muchas dictaduras latinoamericanas, esta no era anticomunista, sino que era un proceso revolucionario para acabar con la burocracia y el mal gobierno que en ese entonces estaba en el país. Se controlaron los medios de comunicación, acontecieron asesinatos, genocidios, torturas, acoso y desapariciones, pero se crearon nuevas leyes y una constitución. Todo esto bajo la administración de Torrijos. En la época de Manuel Antonio Noriega, la corrupción y el cinismo se apoderaron del gobierno y una ola de oposición política se desató, y las malas relaciones con los Estados Unidos llevaron a la invasión, que llevó el fin del gobierno militar. Cabe resaltar que durante la dictadura se llevó a cabo avances tecnológicos y políticos, tales como la televisión a color, la computación, la mayor representación de Panamá en la política mundial, los tratados Torrijos-Carter que llevaron a la reversión del Canal de Panamá al Istmo y la mejoría del sistema sanitario, económico, educativo y político. Antecedentes. El golpe de Estado de 1931 que derrocó al presidente Florencio Armodio Arosemena fue un hecho que hizo que la joven república estuviera en una crisis. Los gobiernos militares de José Antonio Remón, quien fue el único presidente panameño asesinado en funciones, y Marco Aurelio Robles marcaron a Panamá como una nación débil. El expresidente Arnulfo Arias Madrid había sido depuesto 2 veces, en 1941 en su primer gobierno, donde fue sustituido por Ricardo Adolfo de la Guardia, y en 1951 en su segundo gobierno, en que fue sustituido por Alcibíades Arosemena, y ya se pensaba en el público nacional, que sería derrocado por tercera vez, pero esta vez no por militares. En las elecciones La invasión inició la del madrugada año del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gilbert y en Punta Paitilla, el cuartel central en el barrio del Chorrillo, el cuartel de las Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Hato, donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense, y la base naval de Coco Solo. El golpe de Estado. La noche del 11 de octubre de 1968, los militares se movilizaron y arrestaron a muchos simpatizantes del presidente Arnulfo Arias Madrid, mientras él en ese momento se encontraba en un cine local. Después los militares tomaron las radios del país y dieron un comunicado con la voz de Omar Torrijos. El 12 de octubre, Boris Martínez instauró una junta militar para que se hiciera cargo de la nación. Inmediatamente, Arias se autoexilió hacia México y después a Miami. Luego, Martínez y Torrijos pelearon por el poder en Panamá, ganando Torrijos y exiliándolo a Cuba. El 12 de octubre de 1969 hubo un golpe interno en la Guardia Nacional, pero Torrijos ganó nuevamente, consolidando su poder en el país y autodeclarándose líder máximo de la revolución panameña. El gobierno militar utilizó su poderío para neutralizar a la oposición inicial de los dirigentes comunales, del movimiento estudiantil y de los partidos de Arnulfo Arias, que constituyeron el entonces Frente Cívico. La represión a las manifestaciones masivas encrudeció. Los militares incluso llegaron a ocupar y cerrar las universidades de Panamá y el Instituto Nacional.
Esto provocó aún más encarcelamientos y generó muertes en circunstancias extrañas y enfrentamientos armados. Fin de la dictadura. El 31 de julio de 1981, el general Torrijos muere en un accidente de aviación ocurrido en el Cerro Marta, provincia de Coclé. Tras la muerte de este, cuando el gobierno se estabiliza, la Guardia Nacional nombró a Rubén Darío Paredes como jefe de gobierno y la Asamblea de Representantes eligió a Aristides Royo como presidente de la República. Cuando Noriega tomó el poder, la economía y la política panameña sufrieron tras las declaraciones antiamericanas del dictador. Esto significó épocas de pobreza, corrupción y ataques a la población como la masacre de Albrook. La invasión. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de élite, de los comandos navales, del ejército y de las 82 divisiones aerotransportadas para la invasión. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. A continuación verán un breve video referente a lo que pasó en la invasión en Panamá por los estadounidenses. Es la mayor invasión estadounidense desde la Guerra de Vietnam. Su misión, capturar a un hombre. El dictador militar de Panamá, Manuel Noriega. Atención, aléjense de esta área sin más demora. Aportes finales. A pesar de las declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, no hubo ninguna declaración de guerra formal y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero de 1990 se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto después de la operación de Nifty Package. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación en los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policías y ante la pasividad de las tropas estadounidenses. Se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales. Muchas gracias.